Shalom y gracia de Cristo, de Yeshua para todos ustedes, hermanos. Venimos aquí una vez más con esta nueva oportunidad de escudriñar, estudiar las Escrituras. Estamos aquí continuando con la serie sobre la vida después de la muerte. El día de hoy tenemos la lección número 19. Esta lección va a ser dos partes, ya que está larga. Vamos a atravesar contexto histórico y obviamente también el contexto de las escrituras. Así que vamos a comenzar con la lección 19 titulada La duración del castigo eterno. Una vez más, lección 19, la duración del castigo eterno. El cristianismo tradicional sostiene que aquellos que sean castigados y arrojados al lago de fuego sufrirán un tormento eterno. Sin embargo, en nuestro estudio anterior exploramos la postura de la aniquilación a través de las escrituras. Este concepto propone la destrucción definitiva de la vida para los impíos que ardan en el lago de fuego, razón por la cual el libro de Apocalipsis se refiere a él como la segunda muerte. Y vamos a dar un repaso breve a unos textos claves que mencionamos la vez pasada y les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, por favor. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es muerte segunda. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos una lista corta. Y digo corta porque obviamente no solamente son estos impíos o estos pecadores los únicos que van a participar del lago de fuego, sino que la lista de pecados es extensa. Hay muchas cosas que a Dios no le agrada y por lo tanto Él lo ha declarado como pecado. Pero pues en esta lista nos da una idea de que los impíos, los pecadores, van a tener su parte en el lago de fuego y Apocalipsis describe a este lago de fuego con la muerte segunda. Así que entendemos que este lugar va a ser un lugar donde los impíos van a experimentar la muerte por segunda vez y por eso le llama la muerte segunda. Entonces entendemos que según la perspectiva bíblica, habrá para los impíos esta muerte que resultará como consecuencia del pecado. Y esto también lo describe el profeta Ezequiel, así que les pido que me acompañen ahí, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, según lo que dice aquí Ezequiel, la consecuencia de aquellos que practiquen el pecado será la muerte, o sea, morirán. Entonces, lo que entendemos de este pasaje, hermanos, es de que habrá un final a la existencia de estas personas que hayan pecado. Este texto no permite que haya una existencia eterna. O sea, no dice aquí que el alma que pecare estará eternamente atormentado en un lugar de fuego. El texto simplemente y claramente dice, el alma que pecare morirá. Y es precisamente lo que también dice Apocalipsis, donde acabamos de leer que los pecadores van a experimentar una segunda muerte. Y luego también vamos a ir a Salmos, capítulo 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Amén. Entonces aquí la frase clave es destruidos eternamente. Los impíos van a experimentar esta destrucción eterna. No dice un tormento eterno. No dice que serán atormentados eternamente, sino que habla de una destrucción. Y esto es lo que ya discutimos la vez pasada. Así que si no han visto el estudio anterior, el 18 sobre la aniquilación, les invito a que regresen y lo vean. Pero aquí miramos claramente a través de la Biblia que presenta la postura de esta destrucción eterna llamada en la teología como aniquilación. Entonces, de ser esto así, o en otras palabras, si la aniquilación es la postura bíblica, ¿por qué el cristianismo actual enseña la doctrina del tormento eterno? Que por una parte tenemos el texto bíblico que presenta una segunda muerte, porque el cristianismo ahora enseña que los impíos estarán atormentados eternamente.
porque son dos posturas totalmente distintas y opuestas. Las dos no pueden ser correctas. Una es verdadera y otra es falsa. Entonces, ¿cómo es que el cristianismo llegó a enseñar o llegó a adoptar esta postura de un tormento eterno? Y quisiera ver, hermanos, para los que aquí tienen ya tiempo con nosotros estudiando este tema, como les repito, es la lección 19, así que tenemos bastante material que hemos abarcado, pero hemos visto a través de estos estudios que hay un hilo en común. Hay un tema central que ha afectado el cristianismo en este tipo de enseñanza. Quiero ver si alguien de ustedes recuerda qué es lo que pasó con el cristianismo y por qué enseñan estas posturas que no son bíblicas. ¿Puede ser filosofía griega? Excelente, hermana, así es. Y vamos a comenzar nuestro primer punto de la lección con el título Influencia filosófica. Amén. La infiltración de la filosofía griega ha tenido un impacto profundo en la doctrina cristiana, moldeando muchas de sus creencias actuales. Entre los filósofos griegos más influyentes se encuentra Platón, quien vivió hace 5 siglos antes de Cristo y ampliamente es considerado como el padre de la filosofía griega. Una de las creencias centrales de Platón era la inmortalidad del alma. Según su filosofía, somos almas inmateriales e inmortales atrapadas en un cuerpo físico. En consecuencia, el alma trasciende la muerte y continúa existiendo en un plano espiritual. Platón sostenía que esta existencia después de la muerte está determinada por nuestras acciones durante nuestra vida terrenal. En sus escritos filosóficos describe que aquellos que han actuado con maldad enfrentarán un castigo eterno después de la muerte, ya que el alma es eterna. Y hermanos, aquí les voy a presentar estos escritos platónicos, o sea, de Platón, donde él está describiendo la creencia filosófica griega de lo que sucede con los malvados después de la muerte. Recuerden que Platón presenta la idea de que el alma es eterna y por lo tanto si el cuerpo muere, disculpen, como les decía, Platón presenta la idea de que el alma es inmortal, es eterna y por lo tanto cuando muere el alma, disculpen, cuando muere la persona, el alma sigue existiendo y tiene que existir en un lugar. Entonces, Platón, vamos a ver ahorita que presenta la idea que estos malvados van a ser castigados para siempre en esta plana espiritual e inmortal. Y les voy a poner aquí en el chat estas citas. Primero les voy a presentar aquí el escrito de Platón llamado Gorgias en la sección 523 del A al B y dice lo siguiente. Ahora, en la época de Cronos, había una ley sobre la humanidad y se mantiene hasta el día de hoy entre los dioses, que todo hombre que ha pasado una vida justa y santa se va después de su muerte a las islas de la bendición y habita en toda la felicidad, apartado de la enfermedad. Pero quienes han vivido injusta e impíamente, va a la cárcel de la justicia y la penitencia, que ya sabes se llama Tártaro. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje está presentando Platón de que como el alma es inmortal, cuando alguien muere y ha vivido justamente, se va a lo que él llama las islas de la bendición. Por el otro lado, también presenta de que los impíos, los pecadores, los malvados, van a un lugar que él le llama una cárcel, que él le llama Tártaro. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos lugares a donde van las almas inmortales según la filosofía griega. Recuerden, esto no es bíblico, esto no es hebreo. Más adelante, en esa misma obra, aquí en el chat se lo estoy poniendo en Gorgias 525 del C al E, dice, Homero también testifica de esto, porque ha presentado a reyes y potentados como aquellos que son castigados eternamente en el mundo de abajo. Así que podemos ver, hermanos, por esta frase de que se presenta la idea desde la perspectiva filosófica de un castigo eterno en el mundo de abajo para aquellos que, como previamente mencionó Platón, vivieron injusta e impíamente. Una vez más, esto no viene de la Biblia. Y como un tercer testigo, otra obra platónica llamada República
en la sección 615 del A al B, dice, por todos los errores que habían hecho a cualquiera y a todos los que habían hecho varias veces, habían pagado la multa 10 veces por cada uno. Y a la medida de esto era por periodos de 100 años cada uno. De modo que, suponiendo que esta fuera la duración de la vida humana, el castigo podría ser 10 veces el crimen. Entonces, el contexto de este pasaje es sobre, según lo que se cree en la filosofía griega, de que los males que uno haya cometido en esta vida la va a pagar 10 veces en la próxima vida, en la inmortalidad del alma, como se cree en la filosofía. Y pues si uno pecó mucho, pues usted lo multiplica por 10 cada pecado y pues se va a hacer una eternidad. Entonces, al analizar estos escritos de la filosofía platónica, miramos que según esta creencia, esta postura, las almas serán castigadas por una eternidad según las obras que hagan hecho. Ahora, ¿ustedes creen que es coincidencia que el cristianismo enseñe lo mismo? Quiero que comencemos a pensar lógicamente. Tenemos la filosofía griega que existió 500 años antes de Cristo, para dar un número más o menos, donde enseñaba la inmortalidad del alma y que los malvados van a ser castigados eternamente después de esta vida. Y que después en el cristianismo surja la misma idea, ¿será meramente coincidencia? Personalmente, hermanos, no lo creo. Más bien, esta es evidencia de que el cristianismo fue infiltrado por la filosofía. En varios estudios anteriores hemos explorado a fondo la historia eclesiástica y cómo la filosofía fue infiltrada gradualmente a la doctrina de Cristo. Para quienes les interese profundizar en este tema, les recomiendo el segundo estudio de esta serie titulado El origen del alma inmortal. Ahí hablamos en mucho detalle cómo la iglesia fue infiltrada por la filosofía, dimos muchas citas platónicas de la filosofía, de otros filósofos que existieron y cómo gradualmente se fue infiltrando. En resumen, en este estudio también descubrimos que tras la muerte del liderazgo judío apostólico, los gentiles convertidos a Cristo comenzaron a asumir roles de liderazgo. Sin embargo, la mayoría de estos líderes gentiles provenían del mundo filosófico platónico. Padres de la iglesia como Agustín de Hipona y Clemente de Alejandría expresaron su admiración por la filosofía griega. Entonces, hermanos, este término de padres de la iglesia son estos hombres de origen gentil que tomaron el liderazgo de la iglesia después de los apóstoles. Aquí les voy a poner la cita de Agustín de Hipona en su obra llamada Doctrina Cristiana, libro 2, capítulo 40, donde él dice, además, si aquellos que se llaman filósofos, y especialmente los platonistas, han dicho algo que sea verdadero y esté en armonía con nuestra fe, no solo nos dejamos de ello, sino de reclamarlo para nuestro propio uso. Aquí lo que está haciendo Agustín, hermanos, es enseñando a la iglesia que si hay alguna cosa que los filósofos enseñaron que para ellos está de acuerdo con las escrituras, dice que ellos lo van a abrazar. Y no solamente lo van a abrazar, sino que la van a enseñar. Aquí tenemos este hombre que está promoviendo la enseñanza de la filosofía griega dentro de la iglesia. Como otro testigo, mencionamos a Clemente de Alejandría, donde él también escribió en su libro llamado Estromata, en el libro 1, capítulo 5. Dice, la filosofía, por lo tanto, fue una preparación, pavimentando el camino para el que es perfeccionado en Cristo. Aquí Clemente está poniendo la filosofía como una fundación para aquellos que después iban a venir a Cristo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no dice que la filosofía es nuestra fundación. La Biblia dice que nuestra fundación está en los profetas y en los apóstoles, quienes todos apuntaban al Mesías, a Cristo. Entonces aquí podemos ver, hermanos, a este liderazgo gentil enseñando la filosofía. Y hay más testigos, hermanos. Ustedes les invito a que estudien a los padres de la iglesia para que vean
cómo ellos amaban la filosofía. Y lo que sucedió es que con la transición del liderazgo judío al gentil, la doctrina de Cristo comenzó a cambiar. Estos padres eclesiásticos de formación filosófica reinterpretaron las escrituras hebreas bajo la perspectiva de la filosofía griega. Y esto es muy importante de entender, hermanos. Si logramos entender esto, vamos a entender el por qué el cristianismo actual tiene tanta mezcla de doctrinas y filosofías. Tenemos que realizar que lamentablemente en estos 2000 años después de Cristo, personas como estos padres de la iglesia infiltraron su filosofía y luego reinterpretaron las escrituras como doctrina de Cristo y se la vendieron al pueblo. Entonces, de esta mezcla de ideas surgió la sustitución de la doctrina bíblica de la aniquilación por la del tormento eterno, tal como enseñó Platón. Una vez que la iglesia perdió su trasfondo judío-hebreo y adoptó la perspectiva griega, comenzó a usar conceptos filosóficos para interpretar los textos sagrados. Esto fue precisamente lo que sucedió con la doctrina del castigo y tormento eterno. Entonces, ya que hemos establecido que la filosofía griega tuvo un papel grande dentro de la infancia de la iglesia del primer siglo, ahora les voy a citar a estos padres de la iglesia de trasfondo filosófico que a causa de su filosofía enseñaban la doctrina del tormento eterno. El primero que les voy a presentar aquí es Tertuliano en su obra llamada Apología, en el capítulo 48, donde dice lo siguiente: pero los profanos y todos los que no son verdaderos adoradores de Dios serán consignados de manera similar al castigo del fuego eterno. Los filósofos están muy familiarizados con nosotros, como nosotros, con la distinción entre un fuego común y uno secreto. Por lo tanto, lo que está en uso común es muy diferente de lo que vemos en los juicios divinos, ya sea golpeando como rayos del cielo o saliendo de la tierra a través de las cimas de las montañas, porque no consume lo que quema, sino que mientras quema, repara. Una prueba notable del fuego eterno, un ejemplo notable del juicio interminable que todavía suministra combustible al castigo. Lo interesante, hermanos, de esta cita de Tertuliano es de que él está confesando que esta enseñanza del castigo eterno es muy similar y familiar para los filósofos. ¿Por qué? Porque de ahí viene. No viene de las escrituras, viene del mundo filosófico. Y luego dice que dentro de esta postura filosófica, que es un fuego que no, es un fuego que consume, que no consume lo que quema. ¿Por qué? Porque dentro de esta postura el fuego sigue quemando y quemando y quemando sin consumir. Y no solamente dice que no consume, sino que repara. Fíjense, este fuego está quemando y lo que quema lo repara para que siga quemando. Y por eso dice que esta idea del mundo filosófico, dice aquí, una prueba notable del fuego eterno y del juicio interminable. Entonces, hermanos, esta es una clara, es un claro ejemplo de cómo la filosofía se infiltró dentro de la iglesia en cuanto al tema del castigo eterno. No viene de las escrituras, viene de la filosofía. Ahora vamos a citar a Agustín de Hipona en su obra llamada Ciudad de Dios, libro 21, capítulo 17 y el 23, dice: todos aquellos a quienes el juez infaliblemente justo pueda declarar dignos de castigo del fuego, sufrirán eternamente. Por lo tanto, así como la vida eterna de los santos será interminable, también el castigo eterno de aquellos que estén condenados a ella no tendrá fin. Entonces miramos la postura de Agustín, que es similar al de Tertuliano, que este tormento que sufrirán los impíos no tendrá fin. Y una vez más, ¿de dónde viene esto? No de las escrituras. Un tercer padre de la iglesia. Aquí tenemos a Lactancio en su obra Institutos Divinos, libro 7, capítulo 21. Dice: porque han cometido pecados en sus cuerpos, volverán a ser revestidos de carne,
para que puedan hacer expiación en sus cuerpos. Sin embargo, no será esa carne con la que Dios vistió al hombre, como nuestro cuerpo terrenal, sino indestructible y perdurante para siempre, para que pueda soportar las torturas y el fuego eterno. Entonces aquí la postura de este hombre es de que el ser humano va a volver a vivir, pero que cuando resucite, que la carne que van a tener estos impíos será una carne indestructible. ¿Para qué? Para que sí, para que experimenten este castigo y fuego eterno. Entonces, hermanos, como podemos ver, estos gentiles cristianos combinaron la filosofía platónica con la palabra de Dios, lo que resultó en la doctrina del tormento eterno de los impíos. Esto ilustra que lo que sucede, disculpen, esto ilustra lo que sucede cuando se interpreta un texto desde una perspectiva diferente a la original. Analicemos los textos malinterpretados y luego determinamos qué es su correcta interpretación cuando aplicamos su correcta perspectiva. Y lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a presentar los textos que comúnmente se malinterpretan dentro del cristianismo actual para enseñar esta postura filosófica. Recuerden que la interpretación de un texto depende de nuestro lente, de nuestra perspectiva. Si llegamos al texto con un lente filosófico, lo vamos a interpretar según la filosofía. Pero si leemos un texto desde su perspectiva original, que ya hemos establecido es la perspectiva hebrea, entonces vamos a entenderlo según su perspectiva original, la hebrea. Ahorita vamos a consultar estos textos. Y el primero que vamos a ver Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, hermanos. Entonces aquí, según la filosofía, como lo presentó Agustín de Hipona, él dice que este castigo es eterno, es sin fin, así como la vida eterna es sin fin. Así lo interpretó él. Y así se interpreta dentro de la iglesia actualmente. Vamos ahora a Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano a tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Entonces, una vez más aquí, si tenemos los lentes filosóficos, entendemos que este fuego, o más bien este lugar, sí, este fuego eterno es eterno por el hecho de que no termina, no se apaga, va a estar eternamente ahí. Y si ahí están los impíos, junto con este fuego eterno, y los dos son eternos, si el impío es eterno y el fuego es eterno, pues ambos van a estar eternamente ahí, y de aquí se saca la postura del tormento eterno. Ahora, vamos a Marcos, capítulo 9. Versículo 43 al 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Entonces aquí tenemos otro texto donde esta frase, al fuego que no puede ser apagado, se interpreta como un fuego eterno. Y como les digo, siendo que este fuego va a estar siempre quemándose y que los impíos van a heredar la inmortalidad, van a estar todos juntamente quemándose. Y incluso le añade aquí el gusano que no muere. Este gusano va a estar comiéndose como parte del tormento a esta gente que esté quemándose en el lago de fuego. Lo interesante es que todo esto, como les digo, va en contra de la aniquilación, esta idea que presenta la Biblia como el final de la vida existente por segunda vez. Pero aquí, según la interpretación que se le ha dado, no se entiende de esa manera. Ahora, vamos a otro pasaje, vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienes reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Reciba la marca de su nombre. Amén. Entonces ahora se está refiriendo a aquellos que reciban la marca de la bestia. Y dice que estos van a ser atormentados con el fuego y azufre. Y dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche. Entonces, ¿qué sucede con este texto? Cuando tenemos el ente filosófico, pues vamos a la enseñanza de Platón, que presentó la idea de un castigo eterno que no termina, y pues llegamos a la misma conclusión. Los impíos van a estar atormentados por los siglos de los siglos y no van a tener descanso, porque es un tormento eterno. Y de último, vamos a Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Entonces también tenemos esta postura, continúa con la expresión siglo de los siglos, en referencia al tormento que va a experimentar el diablo, la bestia y el falso profeta. Y pues se hace esta mezcla de textos bíblicos bajo el lente filosófico, y pues ahí tenemos la doctrina cristiana actual, el tormento eterno. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, si quitamos la filosofía griega y tratamos de ver estos pasajes que acabamos de leer bajo la perspectiva hebrea, bajo la perspectiva de las escrituras, que presentan que los impíos van a ser destruidos, que van a experimentar una segunda muerte? Y vamos a entrar al punto número 3, interpretación contextual. Cuando hablamos del contexto, esto abarca, pero no se limita, a lo histórico, lingüístico, geográfico y la cultura o tradición. Estos elementos contextuales nos ayudan a interpretar los versículos con mayor precisión. En este caso, vamos a aplicar el contexto y la perspectiva hebrea para examinar la enseñanza real de los versículos que a menudo se usan para apoyar la idea del tormento eterno. Lo que vamos a hacer ahorita es tomar cada uno de estos pasajes que leímos y vamos a interpretarlos dentro de su contexto de las escrituras y la perspectiva hebrea. No vamos a terminar hoy porque igual es mucho lo que tenemos que abarcar, pero le vamos a dar un inicio y en el próximo estudio vamos a concluir con este tema. Y vamos a comenzar con el primer texto que presentamos, que es Mateo 25:46. Así que de vuelta, hermanos, les pido que regresemos ahí y alguien que me ayude a leerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como presentamos previamente, la interpretación tradicional de este versículo sugiere que la recompensa de los justos será una vida eterna, una existencia sin fin. Entonces, la recompensa de los injustos es un castigo eterno, un tormento sin fin. Aunque esta conclusión parece lógica, el contexto de las escrituras no la respalda. Ya hemos visto en la Biblia que se presenta la idea de un castigo que lleva a la segunda muerte para el impío, lo que resulta en una destrucción total, lo que se le llama aniquilación. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entender el término castigo eterno, pero bajo el lente de la aniquilación, bajo la perspectiva de la Biblia en cuanto al resultado final de los impíos? La interpretación del castigo eterno, que concuerda con la aniquilación, es que la eternidad del castigo no se refiere a su duración, sino a sus consecuencias. En otras palabras, el castigo es eterno porque sus efectos durarán para siempre. Una vez que el impío experimente el castigo de la segunda muerte, nunca más volverá a vivir. Por lo tanto, el castigo eterno será la segunda muerte, donde el impío permanecerá muerto para siempre. Entonces, hermanos, aquí no hay una contradicción, sino simplemente una interpretación distinta que va de la mano con lo que presenta el Antiguo Testamento. Discúlpame, Ociel, dijiste, Sí, la eternidad del castigo no es por la duración, sino por lo cometido. no, la eternidad del castigo no es su duración,
sino es sus consecuencias. Oh, sus consecuencias. Gracias. Sí, o sea, en otras palabras, es eterno el castigo porque aquellos van a morir y ya no más van a volver a vivir. Y para ponerlo en perspectiva, todos aquellos que lleguemos a morir, lo que es la primera muerte, tenemos la esperanza que vamos a resucitar. Sean justos o injustos, la Biblia presenta que todos vamos a resucitar. Por lo tanto, esta muerte, esta primera muerte, no tiene consecuencias eternas, sino que es temporal. Por eso la Biblia presenta este tiempo de muerte como estar dormido, porque va a llegar un tiempo donde vamos a despertar de esta muerte, lo que la Biblia le llama la resurrección. La diferencia entre la primera muerte y la segunda muerte es que la segunda muerte ya no va a haber otra resurrección. Aquellos que mueran por segunda vez van a quedar muertos eternamente. Ese es el castigo. El castigo es eterno en el sentido de que van a permanecer muertos eternamente. Ya no tienen la posibilidad de regresar a vida y por lo tanto se le llama un castigo eterno de consecuencias eternas. Entonces, cambiando la perspectiva, mientras que la filosofía interpreta como la duración del castigo, bajo el ente de la aniquilación son las consecuencias, el resultado del castigo. ¿Cuál es el resultado del castigo? Una muerte eterna. Y por eso es un castigo eterno. Miramos aquí que este texto que se utiliza para apoyar la postura del tormento eterno, del tormento eterno, eh, pues se puede interpretar de otra manera, de una manera que va de acuerdo con las escrituras hebreas. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este texto? No, está bien interesante el tema, sobre el pensamiento, ¿verdad? Porque el mismo texto lo dice, la muerte eterna, o sea, la segunda muerte. Así Entonces, es. la segunda muerte no está diciendo la segunda vida, dijera la segunda vida eterna en sufrimiento, pero Así no dice es. así, dice la segunda muerte, o sea, es claro, diciendo detalladamente qué es lo que va a ocurrir. Y a todo esto de la influencia, pues sí, sabemos de que lo que he estado estudiando también un poquito, me metí a historia y sí, hay muchos de los primeros, ¿cómo le llaman? La iglesia primitiva, ¿no? Que Los se padres de la empezaron, iglesia. sí, los padres de la iglesia muchos de ellos empezaron a tomar diferentes caminos, pero eran los que venían influenciados por la filosofía griega y romana. O sea, que estaban mixteados y se empezaron a separar. Y curiosamente son los mismos que usan la iglesia católica para justificar el papado de Roma. Son los Ujú. primeros que dicen que después de Pedro, justamente los que estamos leyendo nosotros, los que son filósofos, que empezaron a traer la filosofía, esos son los que usa la iglesia católica para justificar de que ellos son la iglesia verdadera. Así He es. estado escuchando mucho de ese tema, pero sí está muy interesante. Así es. Un pueblo que está en ignorancia es un pueblo esclavizado a esa ignorancia. Así que cuando el pueblo abre los ojos y sale de la ignorancia, entonces puede experimentar la libertad. Y es por eso que Yeshua dijo, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces lo que pasa es que la mayoría, mire, la mayoría del cristianismo ni siquiera abren sus Biblias. Se conforman una vez a la semana, van a escuchar su sermón de pastores, la que lamentablemente quizás son de buen corazón, aman a Dios, pero tienen una doctrina infiltrada por la filosofía. Entonces, si nomás se enfocan en que sus pastores de filosofía greca romana les enseñan, no abren sus Biblias y luego ignoran la historia eclesiástica, nunca van a salir de esa ignorancia. Y es por eso que es importante tanto leer las escrituras como leer la historia. Y así podemos llegar a entender estos descubrimientos. Y una frase que me llamó la atención que utilizó hermano Luis es que dijo, ahí está claro, es la segunda muerte. Pues sí, o sea, las escrituras son claras cuando las interpretamos de su manera correcta, de su manera original. El problema es de que en la mayoría del cristianismo tiene otro lente con el cual interpreta las escrituras y cuando llega a términos como la muerte segunda, tienen que mezclarlo, darle vuelta y buscarle otro significado para que encaje con su doctrina. Entonces, cuando llegamos a la interpretación adecuada y original, pues los textos son fáciles, es lo que dice. Y buena observación, no dice la segunda vida eterna, dice la segunda muerte. La muerte es dejar de existir. Pero bueno, ¿alguien más tiene un comentario? ¿Pregunta? Yo, ¿sí me escucha? Yo tengo, Sí, A ver. adelante, Entonces, Mario. como por las personas que ya murieron, o que nosotros nos muramos, y luego en la venida de la segunda venida del Señor Jesucristo, resucitemos. Entonces, de ahí dices que esas también se pueden volver a morir.
No, porque por eso Apocalipsis dice algo bien interesante. Dice, bienaventurado el que participa de la primera resurrección, Ujú. porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ah, ok. Entonces los que ya resucitaron, ahí ya. Los que Porque, resucitaron en la venida de Cristo, lo que ahora se le llama el rapto, ajá, ellos van rapto. a recibir la vida eterna. A eso me refiero. Ellos ya no van a Sí. morir. Ellos ya no van a morir Pero, porque dice Pablo que serán revestidos de inmortalidad. Está ok. comparando el cuerpo actual mortal que muere con el segundo cuerpo que va a ser inmortal. Y si es inmortal, no puede experimentar una segunda muerte. Pero dice, ahí van a resucitar todos, ¿verdad? Unos No, para, o no, 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 no. no, solamente los de vida En eterna. ese momento, la resurrección sí es para todos, pero por eso Pablo dice todos en su debido orden. Primero está la resurrección de los justos, que es en la venida de Cristo, y Ujú. luego los que no participaron de esta primera resurrección, Ajá. dice que van a pasar 1000 años. Oh, Y después será el juicio final, donde ahí sí todos van a resucitar, y dice ahí que aquellos que no tengan su nombre en el libro de la vida van a ujú. ser lanzados al lago de fuego. Oh, ok. Sí, Ah, ok. Entonces no van a resucitar juntos con los que son resurrección para vida eterna, ¿no? no, No, van a resucitar después. solamente van a resucitar los de vida eterna y los demás se quedan ahí guardaditos, Durmiendo hasta que durmiendo, pasen hasta... 1000 años, Ujú, concluye el reino milenial de Cristo en la tierra, ujú. y entonces dice que se van a abrir los libros. Y ahí Ah, porque dice, ese... Ajá. y todo dice que el mar, la muerte y el Hades van a entregar sus muertos y que van a ser juzgados. Y ahí, de ese punto en adelante, si el nombre no está en el libro de la vida, lanzados al lago de fuego. A la muerte, ahora sí, a la A muerte. la muerte segunda. Así es. Eterna, que como quien dice, ahora sí, muerte eterna. El castigo eterno. Sí, Oh, yo pensé que iban a resucitar todos y luego iba a haber el juicio y luego otros iban a ya volver a morir y ya no iban a resucitar. no, Pero como quien dice dos veces, entonces no existe dos veces. no. Bueno, sí, sí existe dos veces porque si en el milenio van a resucitar otra vez y si son condenados se van a volver a morir. Bueno, sí, o sea, la muerte es 2 veces, pero la vida no será 2 veces. Correcto, la vida es Sí, solamente una. Ujú. así es. Ok, entiendo. Listo. Bien. A ver, Luisa, ¿tenías pregunta? Sí, para entender aquí un poquito, este, entonces dices que el castigo va a ser base a tus consecuencias. Entonces, cuando la persona ya esté en el lago de fuego, va a estar ahí como sufriendo por lo que hizo y después vendrá su segunda muerte, o ya ahí ya es la segunda muerte, porque como base a sus consecuencias, vamos, el que mató 10 personas, al que mató una persona. So, el castigo ahí como va a estar ardiendo más tiempo y luego morirá, o cómo. Excelente observación, Luisa. Y sí, eso va a ser en la segunda lección, o sea, la próxima, que es la continuación de esta lección, vamos a explorar ese punto. O sea, cuánto tiempo van a estar ahí quemándose los impíos. Entonces, tu lógica es correcta. Aquel que pecó más, pues va a ser castigado más. Aquel que pecó menos, va a ser castigado menos. Pero lo que sí es cierto para todos es que todos van a morir por segunda vez. O cuando hablo de todos, hablo de los impíos, aquellos que mueran en su impiedad. Amén. Pero bueno, vamos a contestar Ok, eso con la muchas Biblia, gracias. Luisa. Con la Biblia vamos a contestar esa pregunta. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar al texto 2 que presentamos. Para esto vamos a Mateo 18:8. Yo tenía otro, antes, bueno, antes, ahorita lo que dijo esta Luisa, entonces como cuando la gente se muere, la gente que se muere está descansando, pero en el milenio van a resucitar para condenación, Después ¿verdad? del milenio. Por eso, Solamente, después de, sí. pero, espérame, es lo que quiero entender. ¿Cómo es eso? A ver, dices que se van a morir para vida eterna, muerte eterna, pero van a recibir un castigo antes de morirse. Ok. Primero tenemos que establecer la resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera es la resurrección de los justos, los que van Sí, a sí, recibir la vida eterna. correcto, entiendo. Estos van a resucitar en la venida de Cristo por su iglesia Sí, y van a reinar con Cristo en la 1000 tierra por años, 1000 años. entiendo. Y dice el texto de Apocalipsis que estos Ujú. son bienaventurados porque la segunda muerte no tiene potestad de ellos. Sí, entiendo eso. Ajá. Ujú. Ahora, después del milenio, Correcto. entonces se acabó el tiempo humano Ujú. y es cuando dice la Biblia que entró, entonces el Hijo le entregará el reino al Padre de regreso. Correcto. Para que se Y sometan ahí, todo ante el Padre. exactamente. Y entonces ahí dice que todos los que no hayan participado de la primera resurrección van a Bueno, resucitar y ahí es donde se va a hacer el juicio del gran trono blanco. sí. Ahí es donde se les va a declarar la sentencia de su pecado y la cárcel de ellos, el castigo será el lago de fuego.
Ok, esa es mi pregunta ahí. Entonces, van a recibir por decir, el lago de fuego, ¿cómo se llama? Van a recibir un castigo, Sí. pero después del castigo van a morir, Sí, o sea, después de el cumplir. resultado final de ser quemados en el lago de fuego va a ser una muerte, la muerte segunda. Van a dejar de existir, van a morir. A eso me refiero. O sea, Sí. cometes un error, te meten a la cárcel por 5 años. Ujú. Y en 5 años quedas libre, pero ahí no. A los 5 años que cumpliste lo que tenías que pagar, ya te vas a morir. Es la segunda muerte, Van dejas a de morir existir. todos, todos. Sí. Nomás que unos van a recibir castigo más corto y otros más largos. Exactamente. Antes de morir. Es lo que vamos a descubrir a continuación en el próximo estudio. Ok, perfecto. Sí. Lo que ya estoy más claro. Ok. Ahora Aquí pues. escribieron, a lo que yo entiendo son dos vidas y dos muertes, porque la primera vida pasajera, pero ya la segunda es eterna. Pues la vida de Eh, ahorita que estamos teniendo en la tierra sí, sería una ahorita, yo diría, ahorita la vida que tenemos es temporal, igual ujú, la muerte es temporal. también. Y ya aquellos que participen de la primera resurrección van a recibir una vida eterna, y Ujú, aquellos que participen de la segunda muerte van a recibir una muerte eterna. O sea, ya no van a volver a vivir. ujú, ¿Ok? Muy bien. ujú. So, regresando, hermanos, al texto 2, Mateo 18:8. ¿Quién me ayuda? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Amén. Entonces aquí tenemos, hermanos, la frase fuego eterno, donde la tradición tradicional, o más bien, disculpen, la interpretación tradicional de este versículo sostiene que el fuego eterno será un fuego que nunca se apagará, consumiendo las almas de los impíos por toda la eternidad. Como lo dijo un padre de la iglesia, que el fuego va a quemar y va a reparar, va a quemar y va a reparar por la eternidad, es lo que se cree. Entonces, esta postura obviamente contradice lo que ya estudiamos en la Biblia sobre la aniquilación. Entonces, ¿cómo podemos armonizar el fuego eterno con la aniquilación? En otras palabras, ¿cómo podemos entender el concepto del fuego eterno bajo la postura de la aniquilación? Para responder esta pregunta, vamos a consultar otro texto que hace mención al fuego eterno y ver en qué sentido se usa. Aquí es donde aplicamos la hermenéutica, donde la Biblia se interpreta a ella misma. Entonces vamos a ir a otro pasaje que menciona este fuego eterno. Vamos a la carta de Judas. La carta de Judas nomás tiene un capítulo y vamos a leer el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces, hermanos, para los que no saben, la mayoría de los eruditos creen que Judas, quien escribió esta carta, es el medio hermano de Yeshua, cuyo nombre original era Yehudá, y en el griego Judas. En su breve carta, hace referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, como se describe en el Antiguo Testamento. Judas menciona que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno. Sin embargo, si el fuego eterno se refiere a un fuego que nunca se apaga, ¿aún se está quemando Sodoma y Gomorra ahorita? ¿Qué creen ustedes? ¿Ahorita se está quemando allá, en el Medio Oriente? No. No. No, obviamente que no, claramente que no. Entonces, ¿por qué dice que es fuego eterno? Y aquí es donde, dependiendo del lente con el que yo estoy leyendo, voy a interpretar. Si vengo con el lente de la filosofía, entonces voy a interpretarlo como este lugar de castigo, tormento eterno, como lo enseñó Platón y otros filósofos. Pero vamos a interpretarlo como lo que dice la Biblia. No, ¿no hay hebraísmos en esto? ¿O como en un mensaje así? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, en este contexto en el que Judas está hablando, la expresión fuego eterno no denota la duración del fuego, sino su origen. Según el relato de Génesis sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios hizo descender fuego del cielo. Dado que el origen de este fuego fue Dios, quien habita en la eternidad, podemos considerarlo eterno porque proviene de la eternidad.
Este fuego es eterno por su cualidad, no por su duración. Les voy a poner otro ejemplo. La Biblia habla en Hebreos capítulo 6, si no me equivoco, hace mención de las doctrinas básicas del cristianismo, si le podemos llamar así, donde uno de ellas menciona la doctrina del juicio eterno. Así dice el texto, el juicio eterno. Ahora, ¿qué es lo que indica el texto ahí cuando dice juicio eterno? Significa que es un juicio donde Dios va a estar juzgando por una eternidad, juicio, 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 sin cesar. Sin terminar. O significa que el origen de este juicio es eterno porque lo hace Dios, quien es eterno. Obviamente, creo que la segunda postura es la correcta. Aquel que es el eterno hace un juicio eterno, pero no significa que es un periodo sin final. Otro ejemplo, el libro igual de Hebreos dice que Cristo murió una sola vez para obtener eterna redención. ¿Qué significa esto? ¿Que Cristo está redimiendo eternamente a toda la humanidad? No, Cristo redimió con un solo acto, pero las consecuencias fueron eternas, porque viene, o sea, este plan de redención viene de Dios. Pablo en la carta de Efesios dice que Dios tenía un propósito eterno en Cristo. Entonces, este fuego eterno se le llama eterno porque viene de la eternidad, no porque su duración sea eterna. Entonces, cuando entendemos y contextualizamos estas frases, miramos que en realidad no está enseñando la postura filosófica, está enseñando la postura bíblica de la aniquilación, que así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos por un fuego divino, un fuego que vino de Dios, por lo tanto es un fuego eterno, igualmente los que vayan a ser lanzados en el lago de fuego va a ser un fuego eterno que viene de parte de Dios, pero no significa que va a estar ahí por una eternidad, sino que su origen es de la eternidad. Entonces, hermanos, no sé si alguien más tiene una pregunta o comentario. Había escuchado un comentario de, creo que Jim Stanley se llama, el que da como unas clases en YouTube. Decía que el término en hebreo olam, que es eterno, ¿verdad? Eterno. Dice Sí. que no siempre significa eterno, eterno, sino que puede significar eterno de un tiempo, de un tiempo determinado. O sea, que no siempre es eterno para siempre, sino que tiene, porque dio ejemplos del Antiguo Testamento donde decía, esto es para siempre, o sea, esto es eternamente, pero se Sí. llegó a cumplir. Entonces, no sé, como la verdad que no conozco muy bien el término, pero es lo que él explicó. Sí, es un punto que iba a tocar en el futuro y es precisamente una vez más tocando la perspectiva, ¿verdad?, de las escrituras, que desde la mente griega filosófica la eternidad es algo que no tiene final, ¿verdad? Pero desde la perspectiva hebrea no existe tal concepto como tal. Ah, en hebreo es la palabra olam y la palabra olam solamente significa eternidad, como lo entendemos, cuando habla en relación de Dios, quien es un ser que no tiene principio ni fin. Eso es la eternidad. De parte de Dios no existe ningún otro ser que sea con esa cualidad de eternidad. Entonces, cuando la palabra olam se usa para personas o cosas que no son Dios, esta palabra denota que va a tener existencia hasta que se culmine su propósito. Por ejemplo, dice la escritura que el sacerdocio levítico iba a ser Olam, pero entendemos con las escrituras del Nuevo Testamento que el sacerdocio levítico fue reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec, lo que da la alusión que tuvo ya su fin. Entonces, ¿qué pasó con la promesa que el sacerdocio levítico iba a ser Olam? ¿Fue que Dios falló? ¿Dios se equivocó? No, los equivocados somos nosotros porque no estamos entendiendo la Biblia desde su perspectiva hebrea. Que Olam no significa eternidad. Olam significa un periodo largo de tiempo hasta que culmine su propósito. Entonces Dios le entregó el sacerdocio a los levitas hasta que cumplieran su propósito que culminó con el nuevo pacto. Ahí ocurrió la transición de Leví a Melquisedec. Y entonces dentro de este contexto de Olam, pudiéramos también entender de que pues cuando la Biblia habla de algo que es eterno, debemos de preguntarnos en qué sentido es eterno. ¿Es eterno desde la perspectiva filosófica griega o es eterno desde lo que plantea el Antiguo Testamento hebreo? Entonces debemos de tener cuidado. Y eso es lo que está pasando ahorita con el cristianismo. A causa de que se ha divorciado de sus raíces hebreas,
están interpretando el texto hebreo con un lente griego. Y ahí es donde surgen todas estas ideas y conceptos que son afuera de las escrituras. Pero buena aportación, hermano Luis. Excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario sobre ese texto que acabamos de ver? Comentario sobre eso, lo mismo. Es de que, como cuando está diciendo que es, ¿cómo se llama? Juicio eterno, que se refiere a que ya no hay vuelta atrás cuando dicta el juicio sobre las personas, ¿no? Exactamente, las Puede decir, consecuencias del juicio son eternas. Lo que se diga en ese juicio, ajá, ya no no hay hay vuelta atrás. no se puede revocar ni nada. Ya quedó listo, Exactamente. ya quedó, a eso se refiere, ¿verdad? Con juicio Ujú, eterno. así es. Ajá, En hebreo sería juicio olam. O sea, es sí. la misma palabra, pero obviamente su interpretación es distinta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Entonces eterno no es eterno. Según el contexto. Por eso hago tanto énfasis, hermanos, en el contexto, porque les acabo de explicar que desde la perspectiva hebrea, lo único que es eterno es Dios, porque no tiene principio y fin. Algo que es eterno es algo que no tiene comienzo ni fin. Entonces, de ahí todo lo demás que existe es porque Dios lo creó, entonces tuvo un inicio, por lo tanto no es eterno. Y también te llegará a un fin. Entonces, la Biblia describe las cosas olam, eh, no porque son eternas, sino porque tienen un propósito, o sea, podríamos decir un propósito eterno, en el sentido de que cuando se cumpla su propósito, pues ya no va a tener sentido, o sea, ya no van a existir. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que se describen como eternas, pero en realidad no son eternas, simplemente van a existir por un periodo largo de tiempo, como ahorita que ya les acabo de mencionar, el sacerdocio levítico. ¿Alguien Entonces más? siempre va a ser el contexto. El contexto determina la interpretación de los términos, así es. Ujú. Como en el caso del fuego eterno, el contexto nos enseña que en Sodoma y Gomorra no, este fuego eterno no sigue quemando ahorita porque es eterno, sino Sí. porque es de origen eterno. Ese es el contexto. Así es. Mm. Amén. Ay, qué barbaridad, Dios mío santo. Así es. Qué barbaridad con estas mezclas que nos han heredado. Amén. Literalmente, amén. Sí, el ¿Alguien detalle, más? hermano, es como un comentario, ¿verdad? Que yo he estado mirando que lastimosamente ah, a través de las escrituras, pues sí, la verdad hay muchas doctrinas, se puede decir que predominan bastante, no solo sobre la muerte, sino también pues el alma y muchas cosas que yo he mirado que tienen filosofía griega, que no pues no tienen sustento bíblico, pues que de un versículo o dos versículos hacen la doctrina completa. Y es bien triste porque las personas, cuando, como dice usted, ¿verdad? Pues si uno no lee, es bien fácil caer. Amén. Así es, hermano. Así que pónganse a leer, estudien para que no seamos engañados. Y precisamente lo que hacemos, hermanos, cuando nos reunimos a estudiar la Biblia aquí. Ahora, espero que esta hora que compartimos los sábados, que no sea el único alimento espiritual que ustedes tienen. Espero que conforme vaya pasando la semana y tengan tiempo que ustedes por su propia cuenta se disciplinen a leer y estudiar. Porque hay cosas que pues yo no les voy a poder enseñar por la cuestión de que nos sujetamos a un tema y pues la salvación es individual, así que ustedes mismos tienen que alimentar su vida espiritual para que cada día vayamos mejorando y corrigiendo los errores del ayer. Y eso solamente se logra cuando tenemos la luz de las escrituras. Si no, por ejemplo, dice Pablo que él no conoció lo que es pecado hasta que no consultó la ley, porque en la ley nos dice que es pecado, la Torá. Entonces, si uno nunca se pone a estudiar la ley, pues va a creer que todo es normal, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita como está la situación con la inmoralidad sexual. O sea, ya ahorita el acto sexual es como chuparse una paleta. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el conocimiento de la palabra de Dios y por lo tanto no tiene el temor de Dios. Entonces actúa bajo sus instintos carnales y muchos de ellos ni saben que están mal. Entonces, el conocimiento en realidad es poder. Así que a estudiar la palabra. Amén. ¿Hay alguien más de último que quiere comentar algo? Bueno, entonces, hermanos, vamos a concluir aquí el día de hoy. Como les repito, la lección de hoy, la lección número 19, es la duración del castigo.
Y a través del estudio de hoy descubrimos la infiltración de la filosofía griega en cuanto al pensamiento del tormento eterno y cómo esta filosofía ha afectado la interpretación de esos textos que estábamos estudiando. Y con la ayuda de Dios vamos a continuar en el próximo sábado estudiando los otros pasajes que faltaron. Y igual vamos a ir respondiendo la cuestión de la duración de este tiempo. ¿Cuánto tiempo van a quemarse los impíos antes de que experimenten la segunda muerte? Así que les invito a que no se lo pierdan y estemos al tanto. Igualmente estamos ahí poniendo los estudios en YouTube para que los repasen y pues si hay algo que aquí no captaron, puedan entenderlo en el repaso. Así que hermanos, gracias a los que están aquí conectados, gracias a los que están mirando la grabación en YouTube, les pido que si esto fue de bendición, que le den un me gusta, que lo compartan, si Dios les pone en el corazón compartirlo con alguien, que lo hagan y también que se suscriban si es que no lo han hecho. Así que bendiciones y nos vemos la próxima semana. Shalom, Shavuot Tov.